¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra propuesta de políticas públicas, como hacemos cada jueves aquí por Telecable Rincón. En primer lugar, como siempre, el agradecimiento a las autoridades del canal que nos permiten estar junto a todos ustedes. Y además, como siempre decimos, esta propuesta tiene que ver con temas que abordamos, pero desde la seriedad, desde un lugar que consideramos un lugar serio del periodismo. Esta semana o en estos días han ocurrido hechos lamentables que involucran situaciones en el Gran Buenos Aires y en el sur de nuestra provincia, más específicamente en Rosario. Que se habló de droga adulterada, de situaciones que tuvo que ver también, lamentablemente, con pérdida de vidas humanas. Nosotros vamos a hablar en este programa, en el día de hoy, de consumo problemático, porque queremos dar un análisis, una mirada mucho más abarcativa y no solamente una cuestión que tenga que ver con lo directivo, que tenga que ver con lo marginal o que tenga que ver con una mirada de exclusión, sino todo lo contrario, mirar este problema que sucede hace mucho tiempo en nuestra sociedad, pero con mirada que tengan que ver con la visión mucho más abarcativa desde la salud mental, desde la salud pública y principalmente con políticas activas por parte del Estado. Por eso, en el programa del día de hoy, vamos a estar con Silvia Inchaurraga. Ella es doctora en psicología y máster en drogadependencia, una mujer que hace muchos años viene trabajando desde la salud pública, precisamente desde salud mental, en el abordaje de estos temas. Nos parecía interesante tener la visión de una profesional formada en Europa, donde tuvo contacto, tuvo experiencia de ver cómo trabajan en otros países, en otras sociedades y tratar de volcar toda esta experiencia en nuestra provincia. Una experiencia que se había volcado durante muchos años en el Hospital de Salud Mental Agudo Ávila, en el sur de Rosario, y que lamentablemente en el año 2020 cerró un programa que venía con el abordaje que tenía que ver con consumo problemático. Vamos a hablar con Silvia de todas estas situaciones, de cuál es su punto de vista con respecto a esto. Vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera parte que vamos a presentar, ella habla justamente de esto, ¿no? De cómo es la formación y de cómo se analiza o cómo se trabaja en otros lugares del mundo que han sido un poco más exitosos y donde el Estado ha estado presente. Y después vamos, en el segundo bloque, vamos a hablar con Gisela Escota y con Erika Chacón. Ellos son profesionales que trabajan en un espacio, en una ONG que se llama el Rincón Cultural, una ONG, una asociación civil que trabaja en el territorio, en barrios del cordón oeste de Santa Fe, donde vuelcan una experiencia de compartir con personas que necesitan ayuda justamente el acompañamiento y desde una perspectiva terapéutica. Y en el tercer bloque vamos a estar hablando con Aranza Martínez. La doctora Aranza Martínez es médica pediatra, pero también es médica toxicóloga. Y nos parecía también importante conocer la mirada desde la medicina, una especialidad donde se abordan justamente el consumo problemático, saber un poco más cuál es la mirada desde la medicina y de cómo se integra a otros equipos de salud para abordar esta problemática. Y en el cuarto bloque vamos a retomar con Silvia Inchaurraga, principalmente del rol, del papel que juegan muchas veces las organizaciones sociales en el territorio, de qué manera esta necesidad de dar respuesta que no la da el Estado muchas veces la suple estas organizaciones. Y me parece principalmente destacar la labor que hacen muchas de ellas. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. También agradecemos siempre a nuestros auspiciantes, a quienes nos acompañan en esta propuesta, como es Ora Muebles y Deco, La Forrajería y también Giuseppe Peluquería. Si el señor director ya lo tiene preparado, entonces vamos al primer bloque. Silvia Inchaurraga,
máster en drogadependencia, doctora en psicología, hablando un poco de cómo se entiende o cómo se evalúa, cómo trabaja en otros países del primer mundo un problema tan complicado, pues tiene muchas aristas, desde lo social, lo económico, lo cultural y la contención, y el rol principalmente del Estado en la prevención. Esto es lo que nos decía justamente Silvia Inchaurraga. Segundo bloque, Gisela Escota y Erika Chacón, licenciada en Trabajo Social, y también Erika en psicóloga social. La perspectiva, la mirada de una ONG que trabaja en el territorio. El Rincón Cultural, vamos a conocer la experiencia que realizan principalmente en los barrios del cordón oeste de Santa Fe. Tercer bloque, la doctora Aranza Martínez, toxicóloga, para conocer un poco cómo se define el tema del consumo problemático y de cuáles son las perspectivas desde la medicina. La visión de una profesión, una profesional de la salud que tiene que abordar, pero junto con otros profesionales, una problemática tan difícil como es el consumo problemático. Último bloque, retomamos el contacto, la entrevista con Silvia Inchaurraga, y aquí le hablamos, le consultamos de qué rol juegan las organizaciones en el territorio, las ONG, que muchas veces suplen el rol del Estado. ¿Cuál es el trabajo articulado que se debe hacer? ¿Cómo se podría trabajar potenciando todos estos esfuerzos que se realizan justamente para beneficiar, para colaborar en la ayuda de las personas con consumo problemático? Esto es lo que nos decía Silvia Inchaurraga. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo como siempre a nuestros compañeros en estudio, Leandro Ronchi, Luciano Urrejola en la dirección, y a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta propuesta periodística. Mi nombre es Aldo Quiroz y ha sido un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias, que la pasen bien. Chao.